Buenos días a todos y a todas. Estamos nuevamente presentes para una sesión más de nuestro curso Derecho Procesal Administrativo. Y para ello, pues hoy el tema que nos ocupa es la ley electoral y de partidos políticos, específicamente en cuanto a los medios de impugnación. Y para ello, pues vamos a tomar en consideración que nuestras leyes fundamentales son, en primer lugar, la Constitución Política de la República de Guatemala y en segundo lugar, pues la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente. Una ley que ha sido producto de la era democrática a partir del año 1985 con aspectos muy importantes y primordialmente pues hablar primero de que esta ley tiene como objetivo fundamental primordial, partiendo de la Constitución, pues regular todo lo relativo al ejercicio de los derechos políticos, a los derechos y obligaciones que corresponden a las autoridades y desde luego a los órganos electorales. Por supuesto que vela por las organizaciones políticas y todo lo relativo como garante del ejercicio del sufragio y el proceso electoral. En ese orden de ideas, pues partimos del hecho de que la ley electoral y de partidos políticos, como lo han venido estudiando ustedes, está estructurado en libros, en el que encontramos el libro 1 como ciudadanía y voto, el libro 2 el tema de las organizaciones políticas y el libro 3 los comités cívicos electorales, el 4 habla de las asociaciones con fines políticos y el libro 3 quiero decir autoridades y órganos electorales, para luego encontrar el libro 4 que habla del desarrollo del proceso electoral. De esa manera entonces vamos a ir directamente a la ley para entender en primer lugar pues el objetivo de esta ley, como reitero, lo relativo al ejercicio de los derechos políticos, a los derechos y obligaciones que corresponden a las autoridades, a los órganos electorales y las organizaciones políticas y por supuesto el ejercicio del sufragio y el proceso electoral. De esa suerte entonces nos vamos hasta lo que es el artículo 150, si no estoy mal, y en ese sentido ya se los voy a corroborar en estos instantes que estamos tratando de ubicarnos ya en la ley. Es concretamente el artículo 153, y para entender cómo usar los medios de impugnación, entonces nos ubicamos en el artículo 153 que habla de los órganos electorales. Como primer punto el registro de ciudadanos, luego las juntas electorales departamentales, las juntas electorales municipales y las juntas receptoras de votos. A manera de ejemplo les cuento que el registro de ciudadanos está conformado en primer lugar por la Dirección General del Registro, que tiene sede en la ciudad capital, y recordemos que hay una delegación en cada una de las cabeceras departamentales y una en cada una de las cabeceras municipales, además de las oficinas y agencias que el Tribunal Supremo Electoral pudiera autorizar en las regiones demasiado grandes, en donde una sola delegación probablemente no se dé abasto para cubrir las necesidades de la población. Y por ejemplo, encontramos que entre las principales funciones del registro de ciudadanos está todo lo relacionado con las inscripciones de los ciudadanos, precisamente con el padrón electoral, cumplir las resoluciones y sentencias judiciales, además de la inscripción de las organizaciones políticas y su fiscalización, además de inscribir a los ciudadanos a cargos de elección popular, además de conocer y resolver de la inscripción, suspensión, cancelación y sanción de las organizaciones políticas, entre otras funciones. Así que el tiempo prudencial es para ustedes, para que en estos instantes pues procedan a verificar, a localizar y analizar las funciones de las juntas electorales departamentales, las municipales y las juntas receptoras de votos, ya que
Los medios de impugnación se desarrollan en 3 distintos escenarios. Para conocer los medios de impugnación, entonces, nos vamos a ubicar en el tiempo de no procesos electorales. ¿Qué quiere decir eso? El tiempo ordinario, como el que estamos viviendo actualmente, en el que no hay elecciones. Ese es un escenario para interponer medios de impugnación. Luego, vamos a ubicarnos en el día de las elecciones. En general, en el día en que hay proceso electoral, desde el momento que hay proceso electoral. Y otro momento es para poder interponer medios de impugnación, es el día de las elecciones. Y después del día de las elecciones también hay medios de impugnación que se pueden interponer. Entendida esta parte, entonces el tiempo es para que ustedes en este momento procedan a analizar y a estudiar cuáles son las funciones de las juntas electorales departamentales, municipales y receptoras de votos. Bueno, una vez que analizamos entonces las funciones, vamos a adentrarnos al fabuloso mundo de los medios de impugnación. Para eso, pues nos vamos más adelante en la ley electoral y de partidos políticos, que como ya sabemos son o es nuestra fuente o nuestro fundamento legal. Así nos ubicamos en el primer escenario, en el tiempo de no elecciones, en el tiempo ordinario. Para ello vamos a encontrar que hay algunos recursos que se pueden interponer, y específicamente estamos hablando de los recursos de aclaración y ampliación, el recurso de revocatoria, el recurso de apelación, y extraordinariamente se puede interponer una acción de amparo. Repito, del artículo 187 al 192 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que los medios de impugnación en el libro 3 que se pueden interponer cuando no hay proceso electoral son aclaración y ampliación, el recurso de revocatoria y el recurso de apelación. Asimismo, el recurso lo llama la ley electoral, que aunque académicamente sabemos que el amparo no es un recurso sino una acción, la ley sin embargo le llama de esa manera, por lo tanto lo mantenemos así, el recurso extraordinario de amparo. Así las cosas, entonces vamos a encontrar que los recursos de aclaración y ampliación los vamos a definir como recursos meramente de forma. ¿En qué sentido? Porque cuando los términos de una resolución son oscuros, ambiguos o contradictorios, se puede interponer o se puede pedir que estos se aclaren, es decir, no modifica el fondo de la resolución. O si hubiere en el otro sentido algo que se haya omitido, entonces se pide que se amplíe el asunto, pero tampoco modifica el fondo de la resolución. Aclarado esto, entonces entramos al trámite de este recurso. Y entonces el trámite de la aclaración y ampliación, siendo que son cosas de forma, se establece un plazo en horas. Es decir, que notificada la resolución originaria, se va a interponer el recurso de aclaración y ampliación dentro del plazo de 48 horas. Es sencillo porque al final la resolución que pone fin a estos recursos se va a dar dentro de los 3 días siguientes a las 48 de interposición, a las 48 horas, aclarando. Muy bien. En ese sentido, entonces tenemos resuelta la aclaración y ampliación en tiempo que no hay proceso electoral. Entonces, 48 horas para interponerlo y 3 días para resolver. Ubicamos, por favor, en nuestra ley en dónde está la aclaración y ampliación, y cada uno, a su leal saber y entender, por favor, establece la mecánica para poder entender a futuro y para efectos de estudio estos recursos. Muy bien, hecho esto, entonces encontramos el recurso de revocatoria. Para el efecto, entonces nos vamos a lo que es
el artículo 188. Y el recurso de revocatoria se puede interponer, dice la ley, contra las resoluciones definitivas dictadas por las dependencias del registro de ciudadanos o las delegaciones del mismo. Entonces tenemos que hacer esa diferenciación para no tener problemas en ese sentido, porque más adelante vamos a encontrar la apelación, pero prefiero hacer de una vez la aclaración. Revocatoria se va a interponer contra las resoluciones de las dependencias del registro de ciudadanos, mientras que la apelación es un recurso que cabe en contra de las resoluciones definitivas emitidas por el director del registro de ciudadanos. Entonces, el recurso de revocatoria lo vamos a interponer ante el director del registro de ciudadanos o ante el mismo funcionario. Y el recurso de apelación lo vamos a interponer ante el Pleno del Tribunal Supremo Electoral. Esa es la gran diferencia entre revocatoria y reposición. Revocatoria en contra de resoluciones definitivas de los funcionarios o de las dependencias del registro de ciudadanos o las delegaciones, mientras que la apelación es en contra de las resoluciones definitivas del director del registro de ciudadanos. Así las cosas, entonces la revocatoria la podemos interponer dentro de los 3 días siguientes al de la notificación. Aquí también se establece un plazo en horas. En este caso es de 48 horas para que el funcionario que recibió el recurso eleve el expediente al director del registro de ciudadanos. Pero como también se puede interponer ante el director tiene 48 horas para pedir que le eleven o que le envíen el informe correspondiente del expediente. A partir de este vencimiento de plazo se señalan 5 días para poder resolver, y una vez resuelto, el director entonces tiene la obligación de notificar dentro de los 2 días siguientes de dictada la resolución. Este, por ejemplo, es el caso de la señora Sandra Torres, ahora mismo que el tribunal o el registro de ciudadanos está en un ir y venir entre determinar quién va a ejercer las funciones de secretario o secretaria de esta organización política a la que pertenece. Ahora bien, la resolución definitiva del director del registro de ciudadanos es objeto de apelación. Ahí lo definimos. En contra de las resoluciones definitivas que emite el director general del registro de ciudadanos, puede interponerse el recurso de apelación. ¿Y cómo? Bueno, aquí es un poco más largo el proceso. Son 3 días para poderlo interponer, 3 días para elevarse el informe ante el Pleno de Magistrados. Ante el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Luego se señala una audiencia en el plazo de 3 días. Y la resolución ya se dicta dentro de los 8 días siguientes a la audiencia correspondiente. Ahora bien, si el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral quiere abrir a prueba, porque no le son suficientes los elementos para poder analizar el caso, entonces puede abrir a prueba. Entonces puede abrir a prueba en un plazo no mayor de 5 días. Esta prueba puede ser posterior a la audiencia o previa a la audiencia que se estableció previamente de la resolución o posterior a elevar el informe correspondiente. Entonces de esa manera se va a resolver este recurso de apelación. Finalmente, en el tiempo de no elecciones, no se va, queda por último el tiempo para poder interponer la acción de amparo. Las resoluciones, acuerdos y actos que el Tribunal Supremo Electoral dicte o ejecute podrán ser objeto de amparo en los casos previstos en la ley constitucional de la materia.
Como este paso no lo hemos dado en nuestro curso de momento, lo dejaremos al final para poder establecer entonces cuáles son los requisitos, las formas, los modos en que se puede interponer la acción constitucional de amparo. Bien, de esta manera entonces les dejo para que hagan sus esquemas conforme lo vayan entendiendo de cómo funcionan los recursos de revocatoria y apelación conforme la ley. Tienen el tiempo prudencial para hacerlo después de escuchar cómo funciona más o menos en términos concretos conforme la ley. Muy bien, a partir de esta circunstancia, pues damos un salto fundamental, ya que ahora nos vamos directamente al segundo escenario, que es el proceso electoral, que lo vamos a dividir en dos a su vez. El día de las elecciones y el día posterior a las elecciones. Entonces acá se requiere de una participación un poco más específica y una capacidad más específica. Para comenzar se necesita de una legitimidad o de una legitimación, y esa capacidad de legitimación la poseen en cuanto a las personas que tienen funciones de fiscalización dentro de un proceso electoral, y esas personas que requieren o que tienen la capacidad de fiscalización deben estar acreditados o acreditadas ante el registro de ciudadanos, ante el Tribunal Supremo Electoral. Y entonces la legitimación la vamos a entender como la capacidad legal que la persona designada como fiscal, como fiscal, obtiene al acreditarse ante el Tribunal Supremo Electoral o ante las juntas electorales, según sea el caso. Por eso es la importancia de saber cuáles son las funciones de las juntas electorales departamentales, municipales y las juntas receptoras de votos. Entonces, conforme la ley, estos son puntos de partida, conforme la ley electoral y de partidos políticos, obviamente, durante el proceso electoral, los partidos políticos y comités cívicos pueden presentar por medio de sus fiscales o sus representantes, debidamente acreditados, como ya lo establecí, sus desacuerdos por actos o decisiones del Tribunal Supremo Electoral y sus órganos de carácter permanente y temporal, como dice la ley. ¿Y cómo se va a hacer? Como ya lo dijimos, mediante las impugnaciones. Y la impugnación en materia electoral se va a entender como la acción de refutar o manifestar un desacuerdo con las decisiones de la Junta Receptora de Votos en cuanto a dejar votar a un elector o a una electora con la clasificación de los votos en el escrutinio inclusive, ¿verdad? Es decir, son dos escenarios. Primero es en cuanto a dejar votar o no a un elector o una electora, y luego la clasificación de los votos y el escrutinio. Entonces ese es otro elemento. Y aquí entonces nos vamos a ubicar y vamos a encontrar dos clases de impugnaciones: las impugnaciones de votantes y las impugnaciones durante el escrutinio. Eso lo vamos a encontrar en la ley. Entonces, para encontrarlo en la ley, tenemos el tiempo prudencial de dónde vamos a encontrar la impugnación de votantes y dónde vamos a encontrar la impugnación de votos durante el escrutinio. Bueno, una vez que lo encontramos, vamos a encontrar que en el momento de la votación, así lo establece la ley en el artículo 115 del reglamento, que los fiscales o las fiscales de las juntas receptoras de votos en el momento de la votación pueden impugnar determinados sufragantes en forma verbal.
en los casos siguientes. Primero, puede ser por insuficiencia documental. Esa insuficiencia documental es cuando él o la fiscal determina que el documento, que el DPI, ¿verdad?, del ciudadano o ciudadana que va a emitir el voto no llena los requisitos legales o que no le pertenece. Luego puede ser porque el votante se encuentra en servicio activo en el Ejército Nacional, en este caso en el Ejército de Guatemala, ¿verdad?, o en los cuerpos policíacos en quienes se tenga o quienes tengan nombramiento para comisión o trabajo de índole militar. Otro caso de insuficiencia documental es por estar la persona suspendida en el ejercicio de sus derechos ciudadanos o haya perdido la ciudadanía. Luego, cuando el ciudadano, la ciudadana no presente su documento personal de identificación o, en todo caso, si existe duda sobre el lugar donde el ciudadano o la ciudadana debe ejercer el sufragio. Bien, ahora, ¿cuál es ese procedimiento? Porque como tenemos que explicarlo, ese procedimiento, en primer lugar, parte que el fiscal presenta verbalmente dicha impugnación por los motivos que se han citado anteriormente, que se han dicho, que les he mencionado. ¿Cómo procede? El presidente o presidenta de la Junta Receptora de Votos interroga al ciudadano o ciudadana sobre la veracidad de la impugnación. Como tercer paso, el ciudadano o la ciudadana, si lo negare y quien impugna no presenta prueba al respecto, pues entonces se recibe el voto, no pasa nada. Y por último, si se presenta documento que demuestre la objeción o al sufragante lo admite, entonces la Junta Receptora de Votos no permitirá el sufragio. Repito, paso 1, el fiscal presenta verbalmente la impugnación. Paso 2, el presidente lo escucha, interroga al ciudadano sobre la veracidad de los hechos. Si el ciudadano o la ciudadana lo niega y no se presenta alguna prueba, pues entonces se recibe el voto. Si en todo caso todo es comprobable, entonces no se permite el sufragio. Eso es el día de las elecciones, en el momento en que las personas están ejerciendo su voto. Ahora bien, también hay otro momento que es la impugnación de votos durante el escrutinio. Ahora, hay momentos en que cuando se está contando los votos, sin perjuicio de la decisión que asuman los integrantes de la Junta Receptora de Votos, los fiscales o las fiscales tienen el derecho de impugnar la calificación de los votos. Ahora, ¿por qué pueden impugnar? Son 1, 2, 3 razones fundamentales. 1, por haberse asignado votos a otras organizaciones políticas o haberse calificado de nulos, blancos o inválidos dichos votos, siendo que se reclama la emisión del sufragio a favor de la organización política, indicándose las cantidades y datos pertinentes. Luego, puede ser también por haber asignado a otras organizaciones políticas votos que legalmente deban calificarse como nulos o blancos, como emitidos a favor de otro u otra participante, aunque éste o esta manifestare anuencia. Y luego, por último, por haber descalificado votos legalmente emitidos a favor de cualquier organización política participante. Muy bien, teniendo a la mano la ley o el reglamento, por favor, sírvanse a encontrar estos elementos en su reglamento específico. Muy bien, a partir de haberlo encontrado, entonces vamos a generar el procedimiento a través del cual se puede proceder a la impugnación, valga la redundancia, del procedimiento para la impugnación de votos en el escrutinio. 1. El fiscal o la fiscal manifiesta su inconformidad verbalmente, ¿verdad?, ante la Junta Receptora de Votos, ante el presidente o la presidenta específicamente. Bueno, como en la Junta Receptora de Votos hay secretario o secretaria, entonces se razona el voto impugnado
en el reverso indicando el motivo de la impugnación, ¿verdad? La organización política que la impugnó y la decisión de la Junta. Tercer paso, el presidente procede a entregarle el formulario de impugnación correspondiente al fiscal. Cuarto elemento o cuarto paso, el fiscal procede a llenar y firmar el formulario de impugnación correspondiente y se llena por cada voto impugnado. Y por último, el secretario o secretaria adjunta el original del formulario de impugnación al voto impugnado y le entregará la copia al fiscal. Aquí hay que tener algo muy importante. Los votos impugnados se depositan en la bolsa de papel manila identificada como votos impugnados y se traslada con la caja electoral a la Junta Electoral Departamental para efectos de la audiencia de revisión. Está como muy interesante esta parte, ¿verdad? Las personas fiscales debidamente acreditadas ante las juntas receptoras de votos son las únicas legitimadas para presentar las impugnaciones de votantes y de votos en el escrutinio, por lo que nadie más puede interferir sus funciones, ni mucho menos sus decisiones. Muy bien, esa es la parte del día de las elecciones. Por eso decía que es importante hacer esa gran diferenciación, porque inmediatamente que pasó el día de las elecciones, vamos a encontrar los recursos de revisión y el recurso de nulidad. Y por último, también procede la acción de amparo, o como lo establece la ley, el recurso de amparo. Muy bien. Pero para el efecto, entonces vamos primero con la nulidad. Vamos a ubicarnos primero en donde encontramos nulidades y donde vamos a encontrar la revisión. ¿Tienen el tiempo específico para ubicarlo? Empezamos y entonces, bueno, ya que tienen ubicado, entonces decimos que la nulidad es un acto o acción que pretende dejar sin efecto e invalidar un acto que la autoridad dictó. En materia electoral, el recurso de nulidad procede contra todo acto y resolución durante el proceso electoral. Ojo con eso, durante el proceso electoral. En esa materia, los actos pueden ser por calificación de voto, quema o destrucción total o parcial, y por las resoluciones e inscripción negativa de candidaturas, entre otros motivos. Ojo, proceso electoral. No como en lo anterior que estuvimos hablando de aclaración, ampliación, revocatoria, apelación. Ese es otro caso. Entonces, ¿cómo procede este recurso de nulidad? Lo encontramos obviamente en la ley y en el reglamento. Bueno, este debe ser interpuesto dentro de los 3 días hábiles siguientes a la última notificación ante la autoridad que lo haya motivado y será resuelto por el TSE. ¿Qué es el TSE? El Tribunal Supremo Electoral, dentro del plazo de 3 días después de ser recibido. Entonces, recuerden ustedes que en materia electoral, todos los días y horas son hábiles. Entonces aquí ya cambia. Por eso la importancia de saber diferenciar. Luego es importante tener presente esa parte que les decía. Entonces, al interponerse el recurso de nulidad ante la Junta Electoral Departamental o ante la Junta Departamental o Municipal, debe trasladarse inmediatamente al Tribunal Supremo Electoral junto a los antecedentes y la opinión razonada anteriormente. Entonces, ¿qué se pretende con esto? Probablemente la nulidad de las votaciones. Entonces, esa nulidad de votaciones, ¿verdad? Dice el artículo 177 y el 119 y 120 de su reglamento, la Junta Electoral Departamental, cuando se dé el caso, declarará o declara nulidad de una o varias juntas receptoras de votos cuando, la bolsa contiene los votos, la bolsa que contiene los votos esté rota o haya sido violada. Luego,
por otros medios aparezca evidente la comisión de falsedad, coacción, violencia o amenaza ejercida sobre las personas integrantes de las juntas receptoras de votos o sobre los ciudadanos durante la realización del proceso electoral y se haya cometido, tercero, cualquier otro acto que razonablemente pueda haber alterado el resultado de la votación. Ahora, pero para eso hay que solicitar. La nulidad puede ser presentada ante el órgano competente debidamente razonada. Se debe realizar verbalmente el día de las elecciones y si corresponde en el formulario que para el efecto proporciona el Tribunal Supremo Electoral. Inmediatamente viene la resolución. Resolución de nulidades, entonces se le va a llamar A. Las presentadas por votos individuales emitidas con error, sea en forma individual. Se resolverán en el escrutinio por las correspondientes juntas receptoras de votos, primer caso, o en la audiencia de revisión por la Junta Electoral Departamental o el Distrito Central, si hubiera impugnación formal. B, segundo caso, ¿verdad? Las presentadas en cuanto a elecciones de cargos municipales serán resueltas por las juntas electorales departamentales o el Distrito Central aplicando su propio criterio. Ojo con eso. Pero tal resolución podrá impugnarse ante el Tribunal Supremo Electoral, según lo dispone, ojo, el artículo 246 de la Ley Electoral y de partidos políticos. Y tercer momento, en los demás casos, presentándose la solicitud dentro de la audiencia de revisión, la Junta Electoral Departamental o el Distrito Central, según corresponda, la incorpora a su acta. Y tanto en este caso, o si hubiera sido presentada después de la audiencia, la eleva al Tribunal Supremo Electoral inmediatamente con su informe y opinión razonada. Ese es un primer momento, es que la nulidad sigue ustedes. El recurso de nulidad contra la adjudicación de las candidaturas municipales electas, cuando ya se adjudicaron, si se presentaran ante la Junta Electoral Departamental o el Distrito Central, recursos de nulidad contra las adjudicaciones a alcaldías, sindicalías, en este caso el síndico, ¿verdad? Y concejalías, conforme lo dispone el artículo 246, los elevará inmediatamente con informe circunstanciado al Tribunal Supremo Electoral que resuelve dentro de los 3 días siguientes de haberlo recibido. Ahora veamos qué dice el artículo 246 para que no tengamos duda en ese sentido. Y me estoy ubicando justamente en este momento y entonces encuentro el artículo 246 que dice, y lo leo: contra todo acto y resolución del proceso electoral procede el recurso de nulidad, el cual debe ser interpuesto dentro de los 3 días siguientes a la última notificación ante la autoridad que haya motivado y será resuelto por el Tribunal Supremo Electoral dentro del plazo de 3 días luego de ser recibido. Entonces ahí salimos con la duda de qué nos estaba planteando este artículo. Y por último, vamos a encontrar la nulidad especial. La revisión ya la vimos. La revisión consiste en volver a contar los votos, es decir, el escrutinio, ¿verdad? Ustedes volver a revisar, ahí para que lo dejemos claro. Y entonces encontramos la nulidad especial en el artículo 210 y 235 de la Ley Electoral. Y encontramos que el Tribunal Supremo Electoral va a dictar esta nulidad especial en las elecciones efectuadas en cualquier municipio, a solicitud de cualquier organización política, óiganlo aquí, ya cambia, que esté participando o de oficio en los siguientes casos. Entonces, ¿cuándo se va a dar esta nulidad especial? 1. Si en más de 1/3 de las juntas receptoras de votos se hubiere declarado nulidad. Ya vamos a hacer un ejercicio. 2. Si se hubiera sufrido actos de destrucción o sabotaje antes, durante o después de la elección. Les dejo para que hagamos el ejercicio. Si hay 10 mesas receptoras de votos, ¿cuánto es 1/3? Y si hay una mesa más que ese tercio, entonces se repiten las elecciones. ¿Trabajamos?
Declarada entonces, ya que encontramos el número mágico, declarada la nulidad de una elección por el tribunal, se va a repetir para el efecto, hace la convocatoria respectiva. Si digamos la nulidad especial es contra las elecciones a presidente, esa se va a efectuar, se va a repetir, ¿verdad?, la elección un domingo del mes de octubre del mismo año. Y si es por el caso de diputados y alcaldías, específicamente las elecciones municipales de alcaldías y sindicalías o diputaciones por lista nacional, por planilla distrital o diputados a Parlamento Centroamericano, estas se van a poder realizar conjuntamente con la segunda elección presidencial. Entonces ahí no hay problema, es decir, en la segunda vuelta, ¿verdad ustedes? Ahora, ¿qué pasa si hay repetición de elecciones como consecuencia del porcentaje de la mitad de la suma de los votos nulos? Ojo con esto, y lo voy a leer textualmente conforme la ley. Si los votos nulos fueren más de la mitad de los votos válidamente emitidos, el TSE acordará y declarará en única instancia la nulidad de las elecciones, en donde corresponda, y se repetirán estas. Ojo, si la elección se repite como consecuencia del porcentaje de la suma de votos nulos, se hará la convocatoria a elecciones dentro del plazo de 10 días posteriores a la declaratoria de nulidad. Las juntas electorales departamentales y la Junta Electoral del Distrito Central, al momento de determinarse que el voto nulo en cualquiera de las elecciones celebradas obtuvo más de la mitad de los votos válidamente emitidos, deberá hacerlo constar en acta informándolo inmediatamente al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, como tarea tenemos esquematizar nuestro recurso de nulidad. Tenemos el tiempo específico para hacerlo en este momento, por favor, para seguir trabajando en la clase de hoy. Lo que acabo de explicar, ustedes esquematicen, ¿verdad?, su recurso de nulidad. Muy bien, una vez que hemos hecho este trabajo, nos vamos a la última parte, que es la de revisión de escrutinios, para dejarlo específico, ¿verdad? Para esto se señala una audiencia de revisión de escrutinios. ¿Y cuál es el objetivo? Pues es revisar los escrutinios practicados por las juntas receptoras de votos de los municipios de la jurisdicción correspondiente y resolver las impugnaciones presentadas ante estas, así como las nulidades de su competencia. ¿Quién lo hace? La Junta Electoral Departamental y la del Distrito Central, y un cuerpo de revisores designados por dichas juntas. Luego, la Junta Electoral del Distrito Central y la Junta Departamental de Guatemala podrán efectuar la audiencia de revisión con el correspondiente cuerpo de revisores y el personal auxiliar que les proporcione el Tribunal Supremo Electoral. Luego, la Junta Departamental y la del Distrito Central debe organizar el cuerpo de revisores como mínimo 3 días antes del evento electoral y será integrado numéricamente tomando en consideración la cantidad de mesas electorales que funcionarán en su respectiva jurisdicción. ¿Qué requisitos se requieren para ser integrante del cuerpo de revisores? Ser preferiblemente abogados, así que van a tener trabajo ahí, residentes del departamento o distrito respectivo y de reconocida honorabilidad, quienes realizarán su trabajo en forma ad honorem, acuérdense. Ahora bien, la Junta Electoral Departamental y la Junta del Distrito Central, el cuerpo de revisores, realizarán la revisión de escrutinios dentro de los 5 días hábiles siguientes a la votación, ojo con esto, en una sola audiencia, la que se podrá prorrogar a 2 días más en casos debidamente calificados.
tiene otro paso, que es la citación. La Junta Electoral correspondiente señalarán día y hora y lugar en que se celebrará la audiencia de revisión. Seguidamente convoca a las y los fiscales de las organizaciones políticas, al delegado o delegada departamental del Registro de Ciudadanos y al delegado de la Inspección General que ésta designe para el efecto. Cada organización estará representada por un fiscal departamental o el Distrito de Guatemala. Luego, ¿qué pasa? Solo se tramitarán las impugnaciones que hayan sido presentadas ante la Junta Receptora de Votos el día de la elección y que se ratifiquen en la revisión y el correspondiente fiscal de la organización política. De todo esto tiene que quedar un acta. De cada revisión se elabora un acta, haciéndose constar en ella el resultado y las modificaciones introducidas a los resultados si las hubiere, trasladándolas inmediatamente a la Junta Electoral departamental correspondiente o a la central. Y por último, entonces, la Junta Electoral levanta el acta o suscribe el acta haciendo constar mínimo dos cosas: resultados de la votación del departamento conforme a los escrutinios de las juntas receptoras de votos y las modificaciones introducidas por la revisión, y dos, las solicitudes de nulidad que se hayan presentado por las organizaciones políticas con la opinión razonada de la Junta respecto de su procedencia. Bueno, y por último, hacen ustedes o establecen los pasos que acabo de establecer conforme a la ley. Esto, como dije, lo podemos encontrar establecido en la ley electoral, específicamente también en el reglamento respectivo. Podemos ver el artículo 111, segundo párrafo del reglamento, o también el artículo 238 al 240 y del 109 al 113. Ustedes podrán hacer ahí su mecanismo, y es lo último que vamos a hacer en la clase de hoy para avanzar en el trabajo y dejarles entonces esta inquietud como ejemplo de cómo se necesita analizar los recursos administrativos establecidos. Esto justamente porque surgió el sábado pasado la necesidad de aclarar los puntos o los recursos establecidos en la ley electoral y de partidos políticos, como se hacía ver en cada uno de estos elementos. Así, por último, antes de dejarles el trabajo, solo quería dejarles entonces que, como todo en el artículo 248 de la ley electoral, dice que el amparo procede contra las resoluciones definitivas del Tribunal Supremo Electoral siempre que se haya agotado el recurso de nulidad, ¿verdad? Producto del proceso electoral, el amparo se da hasta que se haya agotado el recurso de nulidad. Entonces, esto teniéndolo claro. Ahora, ¿cómo se plantea el amparo y todo esto? Ya es materia que tenemos que dejar por último en nuestro curso de Derecho Procesal Administrativo. Bueno, trabajemos entonces la parte de esquematización, que estamos esquematizando ahora mismo el procedimiento administrativo para determinar la revisión de los escrutinios. Hagamos un paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y si quieren un paso 5, y vamos haciendo eso en un pequeño esquema. Bien, hemos agotado como si nada el tiempo en esta tarea. Tienen ahorita justamente unos 10 a 15 minutos para hacer este esquema y vamos focalizando nuestros temas.